El Thompson es un subfusil estadounidense, diseñado por John Taliaferro Thompson en 1919, que adquirió mala fama durante la época de la prohibición. Se le veía habitualmente en los medios de la época, siendo usado tanto por los agentes de las fuerzas policiales como por los criminales. El Thompson también era conocido informalmente por los apodos Tommy Gun, Trench Broom, Trench Sweeper, Chicago Typewriter, Chicago Piano, Chicago Style o The Chopper. El Thompson era preferido por soldados, criminales, policía y civiles por su ergonomía, tamaño compacto, fiabilidad, elevada cadencia de tiro en modo automático y por emplear la munición 45 ACP. Fue utilizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, ha ganado popularidad entre los coleccionistas civiles por su importancia histórica. El inventor de este subfusil fue el general John Taliaferro Thompson, militar que sirvió por muchos años en el Departamento de Artillería del Ejército de Estados Unidos. Él mismo se inspiró en el diseño del Thompson estando en una trinchera durante la Primera Guerra Mundial, desarrollando lo que él llamaría One Man, Handheld Machine Gun, ametralladora personal de mano portátil. Mientras buscaba la forma de que el arma funcionara con seguridad, Thompson se cruzó con un problema de patentes ante John B. Blish. Con una manera de hacer posible su idea, Thompson encontró soporte financiero de un patrocinador y así fundó la Auto Ordnance Corporation en 1916, con el propósito de fabricar su arma. Los diseñadores principales fueron Theodore H. Eickhoff, Oscar V. Payne, y George E. Gold. A finales de 1917 descubrieron la forma de usar el Blish Lock, mecanismo de cerrojo de armas diseñado por John B. Blish, y asimismo vieron que la única munición utilizada por el ejército en el momento, que funcionara con el cerrojo Blish, era la 45 ACP. El proyecto se llamó Aniquilator I, Aniquilador I en inglés, y para 1918 ya habían resuelto casi todos los problemas de diseño. Sin embargo, la guerra terminó antes de que pudieran enviar los prototipos a Europa. En 1919, una junta directiva de la Auto Ordnance discutía el mercadeo del aniquilador. Ahora que la guerra había terminado, fue oficialmente renombrado como Thompson Submachine Gun, subfusil Thompson. Mientras otras armas se desarrollaban brevemente en ese tiempo con los mismos objetivos en mente, fue el Thompson el que fue etiquetado y marcado como Submachine Gun subfusil. El arma estaba prevista como una escoba de trincheras Trench Broom, automática para limpiar las trincheras de tropas enemigas, llenando el papel que el BAR no era capaz de desempeñar. Irónicamente, este concepto fue adoptado por las tropas alemanas utilizando sus propios subfusiles en conjunto con tácticas de infiltración, llamadas por ellos Sturmtruppen, tropas de asalto. El primer Thompson en ser producido en serie fue el modelo de 1921, Model 1921. Estaba disponible para uso civil, aunque su elevado precio resultó en pocas ventas. Los Thompson modelo 1921 se vendieron en pequeñas cantidades al servicio postal estadounidense, para proteger al correo de una racha de asaltos, seguidos por varias comisarías de los Estados Unidos y ventas internacionales menores a diversos ejércitos, policía civil, gendarmería y fuerzas paramilitares principalmente en América Central y América del Sur. También fueron adquiridos por el IRA a través de simpatizantes en los Estados Unidos y fue utilizado en eventos posteriores como la Guerra de Independencia Irlandesa y en la Guerra Civil Irlandesa. Los Thompson fueron empleados limitadamente por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, solo utilizaron el modelo M1928, con el cual los marines intervinieron en una serie de conflictos en América Central, particularmente en Nicaragua, donde era común que los marines emplearan el Thompson M1928 en combates a corta distancia y para contrarrestar las emboscadas llevadas a cabo por los guerrilleros del ex al mando de Augusto Sandino. El Thompson alcanzó notoriedad por vez primera en manos de los gángsters durante la Gran Depresión y en las películas basadas en estos mismos. En aquella época, la llamada China nacionalista también adquirió cierta cantidad para combatir a las tropas del ejército imperial japonés y eventualmente terminaron fabricando copias en pequeñas cantidades de las Thompson que habían comprado para su uso en varios ejércitos y milicias.
El subfusil Thompson fue adoptado en 1938 por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde en la Guerra de Corea, así como en primeras instancias de la Guerra de Vietnam. Otros países aliados compraron asimismo el Thompson, entre ellos el Reino Unido y Francia. Las modificaciones hechas para abaratar el precio de las unidades se realizaron en 1942, resultando en los modelos llamados M1 y M1A1 que fueron comúnmente usados por los oficiales y los suboficiales. Había dos modelos militares del subfusil Thompson. El primero era el modelo M1928A1 que tenía un cargador recto de 20 cartuchos o un cargador tipo tambor de 50, 100 cartuchos. Este modelo a su vez poseía un cañón más largo que el modelo M1A1, y la palanca de amartillado estaba en la parte superior del arma. El M1A1 tenía el cañón más corto, un cargador recto de 30 cartuchos y la palanca de amartillado estaba en el lado derecho. El M1928A1, junto con el modelo regular M1928, fueron adoptados por los USMC, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, United States Marine Corps, mientras que el modelo M1A1 fue elegido por el ejército. Cabo del ejército británico armado con un Thompson M1928A1, con cargador de tambor. 25 de noviembre de 1940. El Thompson fue particularmente útil en manos de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial como un arma para exploradores, suboficiales y jefes de patrullas. En el teatro europeo, el arma fue ampliamente usada por las unidades comando británicas y canadienses, así como por paracaidistas estadounidenses y batallones de Rangers. Una versión sueca del modelo M1928A1, denominada Kulsprute-Pistol M/40, pistola ametralladora M/40, sirvió en el ejército sueco entre 1940 y 1951. A través del programa llamado Lend-Lease, que involucraba a los Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, China, Francia y a otras naciones aliadas. La Unión Soviética también usó el Thompson, pero en la práctica no fue muy difundido debido a que ya poseía su propio subfusil, el PPSH-41. En el Pacífico, la infantería del ejército australiano y otras fuerzas del Commonwealth emplearon al principio el Thompson extensamente en patrullas en la jungla y en emboscadas, donde era valorado por su potencia de fuego, aunque por su considerable peso y por las dificultades de provisiones llevaron eventualmente a su reemplazo por otros subfusiles más económicos, tales como el Owen y el Austen. Los marines estadounidenses también usaron el Thompson de un modo restringido, ya que había escasez de pertrechos, especialmente durante sus primeros asaltos a las islas. Sin embargo, pronto se descubrió que los Thompson eran muy útiles en la densa jungla, donde los proyectiles calibre 45 ACP, Automatic Colt Pistol, podían penetrar con relativa facilidad los árboles de diámetro más pequeño y los cascos de los soldados japoneses o sus vestimentas protectoras. A modo de comparación, el 8 mm Nambu utilizado en las pistolas y subfusiles japoneses tenía una potencia muy inferior, siendo desviadas sus balas por hojas o pequeñas ramas con relativa facilidad. En el ejército estadounidense, muchas patrullas dentro de la jungla estaban equipadas originalmente con subfusiles Thompson en la primera fase de las campañas de Nueva Guinea y Guadalcanal, pero poco después se empezaron a utilizar los BAR en su lugar, ante todo en lugares claves, tales como el frente y la retaguardia, creando puntos defensivos. Para cuando estalló la Guerra de Corea, el Thompson había sido retirado del servicio como subfusil de uso estándar de las fuerzas de Estados Unidos. Fue sustituido por el subfusil M3A1 y la carabina M1M2. Muchos Thompson fueron entregadas a las Fuerzas Armadas chinas como asistencia militar antes de la caída del gobierno de Chiang Kai-shek en 1949 a manos de las fuerzas comunistas de Mao Zedong. Durante la Guerra de Corea, las tropas estadounidenses se sorprendieron al encontrarse con que las tropas chinas comunistas estaban fuertemente armadas con subfusiles Thompson, especialmente durante los asaltos nocturnos. La capacidad del arma de proveer gran cantidad de fuego automático de asalto a corto alcance, probó ser muy útil tanto en la defensa como en el ataque durante la primera etapa del conflicto.
Muchas de estas armas fueron recapturadas y volvieron a entrar al servicio del ejército y la marina. Durante la guerra de Vietnam, algunas unidades del ejército sudvietnamita y los milicianos fueron armados con este subfusil. Un reducido número de estos fue utilizado por unidades de reconocimiento, asesores militares y otras tropas norteamericanas. El Thompson también fue utilizado por las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales de los Estados Unidos, sobre todo por el FBI. El FBI usó al Thompson hasta 1976, año en el que fue declarado obsoleto. Todos los Thompson en poder del gobierno de los Estados Unidos fueron destruidos, a excepción de algunos ejemplares que fueron llevados a museos, otros fueron destinados con fines de entrenamiento. Los Thompson, o copias del mismo, se ven ocasionalmente en conflictos de hoy en día, como la guerra en Bosnia. Editar características operacionales. El Thompson, especialmente el modelo 1921, poseía una cadencia de fuego bastante alta, un poco más de 900 disparos por minuto, superior a la de muchos otros subfusiles automáticos de menor calibre. Esta cadencia de fuego, combinada con un apretón fuerte del gatillo y un cargador que se vaciaba rápidamente, aumentaban la tendencia del arma a alejarse del blanco cuando se dispara en modo automático. En comparación con los subfusiles modernos calibre 9x19, como el Uzi, el Thompson de calibre 45 es pesado, resulta difícil apuntar con él y tiene un retroceso excesivo. Sin embargo, según los estándares de aquellos tiempos, el Thompson era una de las armas más efectivas y confiables disponibles entonces. Debido a su empleo por los gángsters y durante la Segunda Guerra Mundial, los Thompson son muy buscados por los coleccionistas. Un modelo 1928 original, en condiciones de ser disparado, puede venderse fácilmente por unos $20.000 americanos o más. Versiones semiautomáticas son producidas actualmente por la Auto Ordnance Company, una subsidiaria de Car Firearms. Aproximadamente 1.700.000 de estas armas fueron fabricadas por la Auto Ordnance, Savage Arms y Colt, de las cuales 1.387. 134 son versiones simplificadas de las variantes M1 y M1A1 usadas en la Segunda Guerra Mundial, sin el breech lock y el sistema de aceitado. Especificaciones: peso 4,9 kg M1928A1, 4,8 kg M1A1, longitud 851 mm M1918A1, 811 mm M1A1, longitud del cañón 267 mm, munición 45 ACP, 11, 43 x23, 30 carbine, 7,62 x33, 22 LR, réplica deportiva, calibre 11, 43 mm, 7,62 mm, 5,5 mm, sistema de disparo cerrojo de fricción, primeros modelos, accionado por retroceso, M1A1, cadencia de tiro 700, 1000 disparos /min, alcance efectivo entre 100 y 150 m, cargador extraíble recto, de 20, 30 balas, tambor de 50, 100 balas, velocidad máxima 280 m/s.